Hola hermano, ¿cómo estás? Espero que muy bien, que hayas tenido un buen fin de año, que hayas tenido un buen una buena meditación, ¿verdad? También el pasar a otro año, el saber que con cada año pues van a venir nuevas pruebas, nuevas adversidades que Dios va a permitir en tu vida. ¿Por qué? Porque son necesarias. El hombre tiende mucho a envanecerse, a confiar en sí mismo, y es necesario las pruebas para que confiemos en Dios. Y bueno, vamos a iniciar este trimestre número 5. Esta es la tercera parte, ¿sí? La tercera parte de esta epístola a los Gálatas. Espero yo que en esta tercera parte terminemos ya esta epístola. Solo faltan 2 capítulos. En este caso estamos en la parte más de más información, creo yo, de la carta. Gálatas capítulo 5. Estamos en esa parte de la carta donde pues estamos viendo los frutos de la carne y después vamos a ver el fruto del espíritu. Entonces nos vamos a llevar algunas clases en esto, pero es importante, ¿verdad? Tenerlo bien presente. Entonces vamos a calificar este último trimestre con un examen, ¿ok? Con un examen. Vamos a calificar este último trimestre con un examen que se estará publicando para al final. Aún sigo calificando sus trabajos, hermanos. Ustedes disculpen, pero pues obviamente son muchos los que enviaron sus trabajos en las clases pasadas. Aún estoy en eso, hermanos, son muchos. Recuerden que imagínense, por cada clase son 80 y estamos en eso. Lento pero seguro, pero van a tener su calificación. Tal vez algunos ya la sepan, a lo mejor no las he enviado, en el sentido de que ya las subí a la plataforma, pero a lo mejor falta enviarlas, y por eso a lo mejor muchos todavía no las saben. A lo mejor sí ya las saben. Bueno, entonces vamos a estar calificando por un examen y pues vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con este estudio de la epístola a los Gálatas. Yo espero que estés aprendiendo algo. Para los que son de nuevo ingreso, si que ustedes quieren tener acceso a las clases anteriores, o sea, los trimestres 1 y 2 de esta materia, que ustedes dicen, bueno, yo apenas acabo de ingresar y yo quiero pues escuchar las anteriores, ¿verdad? Yo quiero seguirme alimentando. Manda un mensaje ahí en la página de Facebook. En la página de Facebook, ahí más que nada es el soporte técnico. Entonces, en la página de Facebook, manda un mensaje que quieres pues esos trimestres y se te van a otorgar. Obviamente, como este es un instituto a distancia, el material está disponible, pero no está al público, ¿okay? El material está disponible, pero no está al público. Pero aquel que lo quiera puede pedirlo y se le va a dar sin ningún problema, ¿ok? Entonces vamos a iniciar este trimestre y espero que yo sea el último, y después iniciaremos pues otra materia, si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora. Gracias te damos por este nuevo año y por este nuevo inicio, Señor. Siempre un nuevo inicio pues es a veces de temor, es a veces a veces de preocupación, porque pues muchos dirán ahorita, es que yo nunca he estado en un instituto, yo esto, yo el otro, ¿verdad? Y oh Señor, sabemos que no es en nuestras fuerzas, tú nos das el querer y el hacer, pero también tú pones en nosotros esa disposición. Pero nosotros tenemos que movernos, Señor. Nosotros tenemos que prestar oído, que tener el corazón dispuesto, tener el corazón, pues, de alguna u otra manera, deseoso de aprender de ti, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo y a seguir deseando, como dice tu palabra en Primera de Pedro, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Gracias, oh Dios. Bendito seas. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que se han agregado a este nuevo trimestre, que no se les acabe ese deseo de aprender. Tal vez ellos ya han estudiado Gálatas, tal vez ellos ya han estudiado mucho esta carta, o lo han escuchado en otras enseñanzas, tal vez en sus congregaciones.
pero Señor, siempre hay algo nuevo que aprender, siempre hay algo nuevo que corregir, siempre hay algo nuevo que algo fresco que puede llegar a nuestras vidas y que tú puedes mostrarnos a través de tu palabra. Bendito seas. Te alabamos en esta hora, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, voy a dar inicio, voy a leer el versículo en donde nos quedamos. Gálatas, capítulo 5, verso número 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ya vimos ese primer grupo, que son las obras de la carne. Ya vimos ese primer grupo, que son adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Estamos en el versículo 20 ahora. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonezco, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Bien, hermanos, entonces ya hemos analizado algunos de estos pecados. Vamos hoy a iniciar donde me quedé el año pasado, ¿verdad? El año pasado donde me quedé, bien, donde me quedé es enemistades. Nos quedamos en ese, enemistades. Voy a desarrollar este pecado, a qué se refiere y por qué todos los pecados, hermanos, son destructivos, todos. Porque la paga del pecado es muerte. O sea, tengan entendido, hermanos, que todo pecado es contra Dios, pero hay pecados que van contra el prójimo y que destruyen la familia, destruyen la confianza, destruyen la santidad, destruyen tu reputación, destruyen muchas cosas que a veces son imposibles de recuperar. ¿Ok? Bien, entonces voy a empezar allí, enemistades. Dice allí este slide que tenemos aquí, ¿qué es la enemistad? Bueno, la enemistad es aversión u odio entre dos o más personas. El término enemistad se relaciona con la expresión enemigo, lo cual es un adjetivo que significa opuesto a una cosa o el que tiene una mala voluntad y desea el mal del otro. ¿Okay? O sea, alguien que está odiando es alguien que desea que a su vecino le vaya mal. ¿Okay? No le importa cómo, el chiste es que él quiere que le vaya mal. ¿Okay? Y aquí vemos un versículo: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:16, que es el contexto de ese pasaje. Efesios 2:16 habla de la enemistad que hay entre los judíos y los gentiles. Bien, entonces la palabra enemistad viene de una palabra griega, etgera, que significa ser hostil. Ser hostil significa odiar, y de ahí también viene la palabra Satanás, que la palabra Satanás significa el adversario. ¿Ok? Aquí se habla en las enemistades entre creyentes por el contexto. Habla de cosas que solo puede dar un cristiano. Las enemistades nos apartan en lugar de unirnos. ¿Okay? La enemistad tiene que ver con el odio. Es una enemistad entre las personas que destruye las relaciones. Es el primero de los 8 términos que describen los pecados que traen conflicto y perturban la cohesión social de la iglesia. O sea, una iglesia que se la vive odiando es una iglesia que no va a tener unidad. Por eso la unidad es muy difícil, hermanos, porque hay muchas cosas dentro de la gente, dentro de los mismos creyentes, que no se ven. O sea, no se ven en el sentido de que yo estoy en el púlpito y si Dios me lo revela, pues sí, podemos hacer algo. Pero mucha gente somos expertos en fingir, somos expertos en mostrar la mejor cara de nosotros, ¿ok? Entonces, el odio es la emoción básica que fomenta la discordia, y aquí se presenta en plural, probablemente refiriéndose a acciones que muestran enemistad hacia los demás, ¿ok? Entonces, el odio es lo contrario al amor. El odio es lo contrario a la unidad. ¿Okay? Siempre el odio va a traer una enemistad. Entonces aquí tenemos un pasaje. Entonces aquí lo podemos ver, como te lo dije. Déjame tener aquí mi marcador para que podamos
resaltar esta parte que a veces hay cosas importantes. Entonces, estamos en enemistades, ¿verdad? Enemistades. Entonces, la enemistad es odio entre las personas, odiar, adversario, Satanás. Es muy importante. Entonces, no quiere decir que aquel que odia es Satanás, pero está haciendo el trabajo del diablo, ¿ok? Dios a un creyente le ha dado la capacidad de perdonar, le ha dado la capacidad de poner la otra mejilla, ¿ok? Dios le ha dado la capacidad. ¿Por qué muchos dicen, es que yo no lo puedo perdonar? La razón es porque lo hacen en sus fuerzas. Y óiganlo bien, hermanos. Quiero que lo oigan bien y que lo entiendan. Una persona, un cristiano que dice que nunca va a perdonar a alguien, puede ser que no lo sea, no es cristiano. ¿Por qué? No quiere decir que en el momento vas a perdonar, no. Pero ciertamente es algo que tú vas a tener que sí o sí hacer. ¿Por qué? Porque sabes que no puedes vivir de esa manera, sabes que Dios no está contento con eso, con esa manera en la que tú estás pensando. Entonces, primera de Juan, capítulo 4, verso número 20, dice ahí, si alguno dice, yo amo a Dios, es decir, aquí la connotación de yo amo a Dios, y véanlo ustedes en toda la carta de Juan, de primera de Juan, siempre está hablando esa relación que hay entre un cristiano y lo que conoce de Dios, ¿ok? Esa es así inicia, ¿no? El primer capítulo de primera de Juan inicia lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos sobre su divina persona, sobre su esplendor, sobre su divinidad, es lo que hablamos ahora. O sea, la epístola de Juan tiene mucho la connotación de que Juan en su carta quiere quitar esas especulaciones sobre si Cristo existió. Recuerden que Juan fue el último de los apóstoles que vivió. Él murió de viejito. Entonces, en sus últimos días del apóstol Juan, empezaron a surgir muchas filosofías falsas, ¿okay? Muchas filosofías que iban en contra de, en este caso, la doctrina cristiana. Y una de ellas era que había una doctrina que negaba la humanidad de Cristo. Como ya todos los apóstoles y todos los que habían conocido a Cristo estaban ya muriendo, ya no había gente que dijera yo lo vi, yo lo palpé, yo comí con él, yo estuve con él. Ya no había gente así. Entonces empezaban a dudar de la veracidad. Por eso el apóstol Juan empieza a escribir esta carta y las demás cartas de Juan, segunda y tercera de Juan, y aparte el Evangelio de Juan, para poder contrarrestar este tipo de doctrina. ¿Ok? Entonces, aquí yo amo a Dios habla de que aquel que dice que conoce a Dios, que anda como Cristo, que sigue la doctrina de Cristo y aborrece a su hermano, démonos cuenta, aquí está amor y aquí está aborrecer, o sea, es algo contrario a lo que es el amor. En lo contrario del amor es el odio. Y un cristiano que se dice cristiano y odia a su hermano o odia a alguien de su familia, ¿no? Es mentiroso. O sea, no es cierto que él ama, no es cierto. Pues el que no ama a su hermano, otra vez, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, el amar, y fíjate cómo lo dice, ame, es algo que está en presente, ¿no? Que está en presente. Es algo que está, que es algo en lo que vivimos, no en lo que viviremos, sino en lo que vivimos. Ahora, hermanos, es más fácil odiar que perdonar. Eso es lógico. Si a ti te cae mal alguien, y si tu móvil es la enemistad, eres un carnal. Resuelve ese asunto, arréglate y pase la página. Ahora, lo curioso que es que te caen mal el 90% de la iglesia,
ahí debes de analizarte porque tú eres el que está mal. O sea, muchas veces el que está odiando, odia a medio mundo y piensa que todos la traen contra él. O sea, piensa que él es como que el centro del universo y que pues todos buscan su mal, ¿no? Él es una blanca paloma. No sabe por qué, el pastor lo odia, el hermano de la alabanza lo odia, es más, el pastor que ahorita está hablando ahorita, también me odia a mí, y piensa todo eso, ¿no? Pero él se la vive odiando a muchas personas. Entonces, quiero que tengan bien en claro esto, hermanos. O sea, muchas veces el odio es como el mal aliento, ¿no? Que todos huelen menos tú. Vamos a ver otro pasaje aquí. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso número 10. Entonces Eliseo envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, ¿ya? Se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Quiero que vean aquí algo interesante. Dice: yo decía de mí. Muchas veces el odio viene por algo que tú piensas que está pensando la persona. ¿Qué? Una de las cosas por las que viene el odio es porque tú piensas que la persona debe actuar de cierta manera y no actúa así, ¿no? O sea, eso muchas veces pasa en el matrimonio. Pasa que él o ella tienen en su mente que su esposa o su esposo deben actuar de cierta manera. Y cuando no actúan se enojan. Y obviamente eso crece, ¿verdad? Muchas veces pasa que hay gente que se está odiando mutuamente porque ellos creen dentro de sí mismos que no merecen lo que están viviendo. Yo no merezco a esta mujer que me trate de esta manera, yo no merezco a este hombre que me trate de esta otra manera. Y hermanos, quiero que entiendan algo. En un problema siempre hay dos personas, ¿eh? Si tú nada más escuchas una parte del problema, ya sabemos de qué lado estás. Tú no puedes ser así, ¿eh? O sea, tú no puedes estar que tú nada más te pones del lado de quien te convenga, porque es tu amigo, porque es tu amiga, porque es tu compadre, porque yo no sé, ¿qué? O sea, de eso no se trata las cosas. Las cosas se tratan de que tú seas lo más justo posible, y lo más justo posible es que tú entiendas que en un problema se requieren las dos partes. Tal vez una parte tiene más responsabilidad que la otra, pero ambas partes tuvieron que ver en ese tipo de cosas. Entonces sigue diciendo: Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue, a decir, se fue enojado. ¿Cuál es el motivo del enojo de Naamán? Se fue enojado. El motivo del enojo de Naamán era que este hombre tuvo que quebrantar su orgullo porque para luego ser sanado y quitarse de sus ideas carnales. O sea, muchas de las cosas que van a venir, hermanos, con el odio es el primer escalón a muchas otras cosas que no te van a agradar. Una de las cosas que viene del odio es la enfermedad, que está comprobado científicamente que una persona que se la vive odiando es una persona que tiende más a la enfermedad. Hay gente que Dios permite que en su vida llegue la diabetes, que llegue el lupus, que tienen mal de la presión, están mal tal vez de un pie diabético, una mano diabética, pierden la vista, tienen mal los triglicéridos, y todo desemboca. Muchas veces ellos dicen: es que yo como bien, yo duermo bien, yo hago eso y otro. Tal vez el problema no es lo que comes, tal vez el problema no es que si haces ejercicio, el problema es que te la vives odiando. ¿Cómo identifico, pastor, que estoy odiando a alguien? Cuando te hablo yo de una persona y nombro su nombre, sientes un calor en ti. Si es así, ahí hay una señal de que vives odiando a alguien, ¿eh? Dice ahí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna otra cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio?
Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpia. ¿Qué hacer cuando yo descubro que estoy odiando a alguien? Lo que tienes que empezar a hacer primero es orar por esa persona. Orar por esa persona. ¿Qué voy a orar, pastor? Voy a orar que le caiga un rayo, que ojalá y su hijo no entra a la secundaria, a la preparatoria. No. Tienes que orar porque le vaya bien. Tienes que orar porque le vaya bien. Tienes que orar porque pues se acerca a Cristo. Si es de incrédulo. Si es cristiano, tienes que orar porque Dios lo bendiga. Tienes que orar por eso. Si tú no puedes orar eso, tú dices, no, pastor, no, yo no puedo orar eso. Bueno, entonces, pues deja que Dios va a tratar contigo. De una vez te lo digo, antes de tratar con la persona, va a tratar contigo. ¿Ok? Bien. No voy a agrandar mucho esto porque podríamos pasarnos toda la clase aquí en este pecado que es muy común, que yo creo que todos hemos pasado por eso. Y si tú estás estacionado en algo como esto, pues hoy es el día, ¿no? Hoy es el día en que tú deberías decir, Señor, ya no quiero odiar más, voy a orar por mi compadre, voy a odiar tal vez por mi cuñado, ¿no? Porque mi cuñado le hizo daño a mi hermana o le hizo daño a mi hermano, esta cuñada mía, y no la perdono. Pues tienes que perdonarla porque ¿sabes qué? Él o ella eligieron ese varón. Ella eligió a ese varón o él eligió a esa mujer. ¿Tú qué puedes hacer? ¿Por qué te la vives odiando? No, es que yo odio a mi nuera porque es una buena para nada, es alguien cochina, es alguien que no sabe cómo tratar a mi hijo. Te voy a decir algo, hermana. Él eligió esa mujer. Él la eligió. Y si él vive contento con ella, ¿por qué tú te vas a amargar la vida? Bueno, después de la ira, después de la ira, siguen los pleitos, ¿verdad? O sea, la ira se muestra en una pelea. ¿Ok? Dice aquí, cuando una persona que está irada, debemos dar una respuesta, no de provocación a más enojo, sino a la calma. ¿Ok? ¿Qué cosa es el pleito? Bueno, es el resultado del elemento anterior. El odio, y se refiere a conflictos o disputas entre las partes, lo que va a llevar es a la división en la iglesia. ¿Ok? Eso es a lo que va a llevar, a la división en la iglesia. Una cosa es defender algo, fíjate, una cosa es defender algo, y otra ser un peleonero compulsivo que todo lo quiere arreglar a golpes. ¿Ok? Pleitos, aquí tiene que ver con peleas físicas, tener rivalidad, buscar pleitos. Estamos a un paso del homicidio. Estamos a un paso del homicidio. ¿Qué pasó con Caín? Caín odió a su hermano y en eso surgió un pleito. ¿Y qué hizo? Le dijo, vamos al campo, y de ahí lo mató. Significa un enfrentamiento por una diferencia de opiniones o de interés entre los dos pleitos, las personas. Los pleitos son lo contrario a la comunión y a la unidad. No se puede pensar que un cristiano ande en ese tipo de pensamientos, de querer buscar lo propio. Pero es triste porque es en la iglesia donde más se está dando ese tipo de pecados. El pleito. Los pleitos, hermanos, son los que hacen que un matrimonio llegue al divorcio. Es el pleito. Se empezaron por el odio, porque yo creo que ella debería haber actuado así, que ella no me pide perdón, que ella no me atiende, ella no hace la comida que a mí me gusta, y ella, pues, yo creo que él es un flojo, cochino, él no me atiende, él no ve por mí, él no me cuida, nunca tiene dinero, nunca podemos salir a ningún lado, porque él es un flojo, él es un bueno para nada, muchas cosas. Entonces, los pleitos son los que hacen que un matrimonio llegue al divorcio. Los pleitos son los que hacen que hermanos se distancien, hermanos en la carne, o sea, hermanos de sangre, se distancien por un pleito, porque el papá le dejó la herencia a ella o a él, porque yo creo que fue su culpa que mi madre muriera, porque ella no hizo lo necesario, y yo creo que ella es la culpable,
y yo nunca la voy a perdonar, ¿verdad? Y ahí surge un odio y de ahí surge un pleito. Los pleitos son los que hacen que haya guerra entre las naciones, ¿verdad? Que yo quiero yo quiero tal terreno, es que tú aprovechaste la oportunidad de mi debilidad y tú mataste a ciertas personas, te apoderaste de cierto territorio, tal territorio del mar es mío, ese metal precioso, ¿no? Oro, plata, coltán, muchas cosas, es mío y si no me lo devuelves pues va a haber guerra, ¿no? Los pleitos son los que hacen que las iglesias se dividan. A mí lamentablemente me tocó una división, hermanos, vivirla. Yo estaba todavía muy joven, tenía yo como 15 años cuando yo viví esa división, y es algo complicado, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando hay un pleito y hay odio es que no se llega a ninguna resolución, no se quiere hablar, no se quiere llegar a ningún acuerdo, ¿verdad? Correcto, donde todos ganemos, sino que yo quiero ganar, yo quiero salir adelante, yo quiero salirme con la mía, y pues lamentablemente eso lleva a una división. Los pleitos son la viva expresión del hombre reinando en la iglesia. Cuando hay pleitos dentro de la iglesia y que los pleitos no se pueden apaciguar, es que Dios no está ahí reinando, está reinando el hombre. Los pleitos son la viva expresión de falsa doctrina en la iglesia. Son la expresión de la falsa doctrina, hermanos. O sea, no hay de otra. La falsa doctrina no va a traer fruto del espíritu, va a traer fruto de la carne. Los pleitos son la viva expresión de la ausencia del espíritu en una persona. De una persona que le gusta vivir peleando, de una persona que no le importa nada la comunión. Ella quiere meter un pleito y quiere satisfacer su odio hacia una persona y busca su mal dentro de la congregación. Es la viva expresión de la ausencia del espíritu en una persona. O sea, no hay más. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Pues lo es, ¿no? O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo. Existe esto, pero esto es un producto de que las personas no se someten a Dios. Entonces aquí tenemos un pasaje, 1 Timoteo 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, las cuales nacen envidias y pleitos. Una de las cosas por las cuales vienen muchos pleitos, hermanos, dentro de la congregación, es que hoy en día muchas personas con esto del internet escuchan cualquier cosa dentro de la red, ¿no? de la World Wide Web, y ellos creen que eso es lo correcto y empiezan a tener un pleito con el pastor, y ellos creen que saben más, y tal vez sí, tal vez no. Yo quiero opinar que no. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, pues porque no te vas a comparar tú, un congregante, o tal vez tú que estás iniciando el instituto, con tu pastor que a lo mejor ya tiene 10 años de ministerio, o 5 años de ministerio, los cuales tú no tienes. Quiero que entiendan algo, hermanos. Cuando alguien es llamado al ministerio, Dios lo dota de cosas especiales para que pueda desarrollarse. O sea, no es solamente Dios lo llamó y a ver qué hace. No. Dios lo llama y Dios le empieza a dar dones especiales a esa persona para que pueda desenvolverse en lo que Dios le ha mandado. Entonces, yo no dudo que a lo mejor haya personas que sepan más que el pastor, porque a lo mejor el pastor es un flojo, XY cosa. Pero creo que eso es el 10% de las veces. El otro 90%, obviamente el pastor tiene un conocimiento, sabe de a qué fue llamado, algunos sí saben, otros no, sus ligeras excepciones. Pero la muestra más clara de que alguien no tiene doctrina de Dios es un pleito. O sea, si tú ahorita entiendes, imaginémonos, tú eres de otra congregación, ¿no? Y entonces tú entiendes ahorita algo que en tu iglesia están haciendo, ¿no? Donde te congregas. No, que estamos haciendo pues, X cosa que aquí otra el pastor dijo y yo ya lo entendí. Y ¿sabes lo que harías si de verdad es de Dios? Vas con tu pastor en lo privado y le dices, oiga pastor, mire, yo aprendí esto y esto y esto y esto y esto, y yo creo, y Dios, o sea, por eso lo pongo con usted, que
esto es lo correcto que deberíamos hacer, si es de Dios. Cuando no es de Dios y es una doctrina falsa, ¿sabes lo primero que hace? Lo que dice Juan, capítulo número... es el capítulo número 10. Yo soy la puerta de las ovejas. Todo aquel que sube por otro lado, ese es ladrón y salteador. O sea, una persona que dice que Dios le habló una nueva revelación, que estamos mal en la congregación, ¿no? Porque es lo que él dice. Estamos mal en esta congregación porque Dios ya me dijo por qué estamos mal. Pero no va con el pastor, sino va por otro lado. O sea, empieza a meter discordia, empieza a contar sus cuentos, ¿no? Por Facebook, por WhatsApp, ¿verdad? Empieza a mandar WhatsApp diciendo, no, estamos mal, salta de la iglesia y cosas así. Y una vez te digo algo, eso no es de Dios. Porque todo aquel que sube por otro lado y no entra por la puerta de las ovejas, ese es ladrón y salteador. No, es que el pastor no quiere hablar, el pastor no quiere hablar. O sea, el hecho de que tú le mandas un mensaje de WhatsApp y le dijiste, estamos mal en la congregación, arrepiéntase, ¿eso es no querer hablar? Perdóname. No te equivoques. Creo que hay un modo, un protocolo para hablar con la autoridad, ¿no? Hablar con la asistente pastoral o simplemente decirle, pastor, ¿puedo hablar con usted un poco, no? Que lo intentes. No es solamente justificar, o sea, yo por eso lo digo, o sea, yo no estoy diciendo que un pastor sea irrefutable, ni que estoy diciendo que un pastor no le podamos decir, oye, pastor, creo que estamos haciendo mal las cosas en este punto, ¿no? Y si él es de Dios, lo va a hacer, lo va a reconvenir. Pero que tú vayas y que tú primero tildes por la espalda y después ya quieras reconvenir, pues creo que eso no es una doctrina que venga de Dios, ¿no? Por eso dice, de las cuales surgen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, ¿verdad? Disputas necias, o sea, nuevamente, o sea, estas personas, por lo único que, o sea, la manera en que estas personas adentran su doctrina dentro de la congregación es a través del pleito, es a través de ser retativos, de ser personas que no respetan la autoridad, sino que la retan sabiendo que no tienen nada que perder, ¿no? Que toman la piedad como fuente de ganancia y dice, apártate de ellos o apártate de los tales, hay que apartarte de esas personas. O sea, si tú ves que está atacando la autoridad sin ton ni son y que no, pues tú estás en una iglesia donde el pastor ni sabe, ni estudia, no sabe nada y toda la cosa, mira, con esas personas es mejor ni hablar. ¿Por qué? Pues porque no tienen nada que decirte. Simplemente ellos creen sus propias ideas. Le dice, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante, le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra, ¿no? Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Dice, individuos como estos siempre causan problemas, tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad, no tienen la verdad, le han dado la espalda. Para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse. Eso es lo que tienen los falsos, quieren sacar significados fantasiosos y el verdadero significado de las escrituras, ¿verdad? No lo aceptan, sino que lo ponen en tela de juicio, jamás se sacará algún provecho de alguien así, que siempre busca pelea por lo que piensa. Hermanos, un razonamiento importante aquí, hermanos, porque muchos dicen, es que la Biblia fue escrita por judíos y tenemos que pensar como judío para entender la Biblia. Perdóname, si tú piensas de esa manera, estás menospreciando al Espíritu Santo, ¿no? Están menospreciando al Espíritu Santo. Mira lo que dice este pasaje, Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice 3:13. Si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, o sea, si hay alguien, hermanos, que dice, yo entendí algo que creo que hay que implementar en la iglesia
Y si de verdad es de Dios, ¿cómo lo va a demostrar? Viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones. O sea, no va a buscar la división de la iglesia, va a buscar que la iglesia camine en la verdad. Es interesante que Santiago ponga estos textos después de hablar de la lengua. Es decir, ¿cuántos pleitos se pueden evitar si pensamos lo que hablamos? Muchas veces hablamos sin temor de Dios, sin temor de nuestra autoridad, simplemente decimos cosas y después ya no podemos recoger lo que hemos dicho. ¿Somos sabios y entendidos de lo que Dios quiere? Bueno, vivámoslo. Aquí la palabra mansedumbre significa alguien que es apacible, que es humilde, que habla con dulzura, es decir, que habla para edificar, no para destruir. ¿Será que un peleonero tendrá esto? No, él o ella es lo contrario a esto. Nada pacíficos, nada apacibles y nada humildes. Siempre buscarán lo suyo y si es posible quedarse con todo el pleito, lo hacen. O sea, hermanos, una persona que dice que conoce a Dios o que ha conocido de verdad la doctrina de Cristo y que encontró la verdad y que un video en internet y que un libro que leyó y eso le está llevando al pleito, créeme que eso no es de Dios. Créemelo, porque la sabiduría no lo va a llevar ahí. Alguien que es sabio siempre los problemas los arregla con humildad y no queriendo destruir lo que hace, que es como lo hace el mundo. Ok, hermanos, pasamos al siguiente. ¿Ok? Pasamos al siguiente. Los celos. Ay, pastor, los celos. Bueno. Cuando usamos la palabra celos, ahí dice el slide, lo usamos en el sentido de estar envidiosos de alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Esta clase de celos es un pecado y no es una característica de un cristiano. Contrariamente, muestra que aún estamos siendo controlados por nuestros propios deseos. ¿Okay? Los celos a menudo se traducen como fervor, cuando tiene un impulso positivo. Pero en las listas de vicios, como en este caso, es una pasión egocéntrica, que surge de querer lo que otros tienen y sentirse más merecedor de lo que ellos son. Los celos, como el odio, son uno de los pecados básicos que contribuyen a la pobre armonía social de un grupo. La palabra celos viene de una palabra griega, celos, con Z, y significa que es un sentimiento que experimenta una persona cuando sospecha que la persona amada siente amor o cariño por otra, o cuando siente que la otra persona prefiere a una tercera en lugar de a ella. Cuidado. También significa cuidado, diligencia e interés con que alguien hace las cosas que tiene a su cargo. Entonces, y están directamente enlazados con las enemistades. ¿Okay? O sea, mucha gente se puede enemistar por los celos. Básicamente, hermanos, aquí vemos dos pecados juntos, que son los celos y la envidia. Van muy de la mano. ¿Okay? Entonces, ¿qué es la envidia? Bueno, es un sentimiento de tristeza o enojo que experimenta la persona que no tiene o desearía tener por sí sola algo que otra posee. Se trata, por lo tanto, del pesar, la tristeza o el malestar por el bien ajeno. En este sentido, la envidia constituye el resentimiento. O sea, el sujeto no quiere mejorar su posición, sino que desea que el otro le vaya peor. Eso está resentido. Resentido es que yo veo que el otro está progresando, pero yo no hago algo por progresar, sino yo quiero que él decrezca. Ese es el resentimiento. Entonces, hermanos, aquí no hay envidia de la buena, ¿eh? No hay envidia de la buena. Aquí envidia es envidia y te puede llevar a estar resentido. Es interesante resaltar que además los griegos utilizaban la expresión mal del ojo o mal ojo para poder definirla, y tan poderosa la consideraban que intentaban proteger a sus hijos de aquella y lo hacían aplicándoles en la frente el lodo que encontraban en el fondo de los baños. Eso es lo que hacían los griegos, porque sabían que la envidia es contagiosa y la misma palabra lo dice. La palabra aquí, envidia, viene de una palabra griega, F de sonos, ¿sí? O sea, así se escribe, F de sonos, ¿sí? Se dice sonos, y significa
tener mala voluntad. Es decir, tener celos es el sentimiento de disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otros. Esa es envidia. Y es mortífera, ¿no? Debe distinguirse el ponos, en que la envidia desea privar al otro de lo que tiene, y el celo, o sea, la envidia, en este caso como número 1, la envidia quiere privar al otro de lo que tiene, pero en los celos, que es el que estamos analizando ahorita, desea poseer lo mismo, y ciertamente admite un significado plenamente bueno. O sea, hay celos buenos y hay celos malos. No todos los celos son malos, ¿ok? Entonces, donde hay celo, hay envidias. Entonces, esta palabra griega, celos, tenía al principio un sentido positivo. Significaba el deseo de alcanzar algo que era admirable. O sea, que tú dices, yo quiero ser el mejor deportista, yo quiero ser el mejor estudiante, yo quiero ser la mejor ama de casa, yo quiero ser la mejor empresaria o el empresario, yo quiero ser el mejor padre, ¿no? Hay celos buenos y por los cuales debemos tener celo por las cosas de Dios, por las cosas que son buenas para nuestra vida. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí vemos Números 25, del 1 al 5. Aquí vemos que Israel acude a Baal Peor. Esto fue después del relato tan conocido del profeta Balaam. Dice aquí, así que acudió el pueblo a Baal Peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Por qué? Porque acudir a cualquier Baal era tener una vida inmoral. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno de aquellos que los vuestros se han juntado con Baal Peor. ¿Okay? Y dice, y aquí un varón, esto es importante, mira, hay aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés, o sea, retando la autoridad, ¿no? Estaba haciendo cosas retando la autoridad dentro de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo, o sea, estaban arrepintiendo, mientras unos lloraban, otros, hacían sus maldades, ¿no? Con una madianita. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, dijo al sacerdote Aarón, y se levantó de medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Fíjate lo que hizo, tomó una lanza en su mano, y vuelta el varón de Israel a la tienda, y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel, y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová dijo a Moisés, fíjate lo que le dijo, Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos. Aquí está la palabra celo, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, dile, aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios. Otra vez, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Ok? Voy a leer este pasaje número 11, en otras versiones. ¿Ok? Dice ahí, traducción viviente, Fines, hijo de Eleazar y nieto de sacerdote Aarón, alejó mi enojo de los israelitas porque demostró entre ellos el mismo celo que yo. Eso es interesante, hermanos. Hay celo bueno. ¿Cuál es el celo bueno? Cuando tú ves que la gente quiere pisotear lo que Dios ya ha dicho. Ojo, vámonos con cuidado aquí. El celo bueno, el celo que Dios aprueba, se basa en el conocimiento de Dios. No es un celo ciego guiado por impulsos. Más bien es un celo donde sabemos que se está agrediendo a Dios mismo. ¿Qué? Se está agrediendo a Dios mismo. O sea, eso que muchos dirán, muchos pueden decir en la iglesia, es que no es para tanto. Dios es amor y Dios, Él está viendo nuestro corazón. Ese tipo de palabras agreden la santidad de Dios.
¿Por qué? Porque piensan que porque Dios es amor tiene licencia para pecar. Y no es cierto. Dios no es así. Y muchos te tildarán de fariseo y te tildarán de que no, que tú eres alguien que ¿cómo se llama? Que exageras, ¿verdad? Pero, hermanos, debemos entender que Dios es un Dios santo y es un Dios celoso. O sea, a mí, hermanos, te lo voy a decir así, aquí te lo voy a decir. A mí me tocó una vez, todavía yo no estaba en el pastorado, estaba yo pues como de diácono, y me tocó una vez ver a un joven en plena reunión con audífonos. O sea, estaba en la reunión dominical y él dentro de la iglesia teniendo audífonos. Y hermanos, muchos dirán, pues que, o sea, muchos dicen, ¿dónde está el amor, pastor? O sea, ¿por qué lo reprende? ¿Dónde está el amor? O sea, ¿dónde está la tolerancia? Perdóname, hay cosas en las que podemos tener tolerancia, pero hay otras cosas en las que no se puede tener tolerancia, hermanos. ¿Por qué no se puede tener tolerancia? Porque no está agrediendo a Dios, está agrediendo al que nos da todo, al que nos está dando toda la lluvia, el sol, le está dando su vida. Y hermano, si no quiere estar allí, pues que se vaya, pero que no venga y ofenda al que adoramos en ese momento. Y créeme, hermano, yo sí lo confronté y le dije, ¿por qué haces eso? Y él lo negaba, lo negaba, pero yo le dije, yo te vi, y yo te digo otra vez, que esa no es la actitud. Si tú quieres irte allá con tu Dios, el mundo, vete allá, tú perteneces afuera. Y hermanos, o sea, muchos me tildaban de que yo no tenía amor, una persona escrupulosa, que yo no amaba a la gente. Pero hermanos, hay cosas en las que podemos ser tolerantes, aprendan eso bien. Hay cosas en las que podemos ser tolerantes, pero hay otras cosas, hermanos, que no podemos pasarlas por alto. En verdad no podemos pasarlas por alto. ¿Por qué? Porque eso implica tu celo por Dios. Al ver Fines, dice que no solo que Israel, sino que ese hombre se burlaba de la santidad de Dios, ardió en una ira santa, y entonces fue y quitó una gran maldad en medio de la congregación. Este es un celo que debemos tener todos, hermanos. Cuando vemos que alguien, aún dentro de la congregación, está ofendiendo a Dios en su forma de actuar y de conducirse dentro y fuera de la iglesia. Hermanos, me ha tocado ver a jóvenes que caen en fornicación y sus propios amigos de la congregación los justifican, diciendo, ay, ¿quién no peca? Ay, ¿a poco ustedes no se equivocan? Ay, o sea, no juzguen. Perdóname, ¿dónde está tu celo por Dios? Él pecó contra Dios, y todavía ese tipo de actitud es una burla. Entonces, hermanos, ¿por qué no se tiene ese celo? ¿Sabes por qué? Porque desconocemos lo que Dios es y pensamos que pues si Dios es todopoderoso, Él solito se defiende, ¿no? O sea, nadie me puede juzgar más que Dios. Perdóname, por eso está el gobierno dentro de la iglesia. El celo hacia el nombre de Dios es tener honor. ¿Qué es tener honor? Respeto, buena opinión que se tiene de las cualidades morales y de la dignidad de una persona. O sea, Dios merece respeto. ¿Por qué? Porque Él es Dios, nada más por eso. Entonces vamos a ver aquí algunas cosas. ¿Cuándo se sabe que la ira no es apropiada? ¿No? ¿Cuándo se sabe que nuestra ira es apropiada? O sea, que estoy enojado con algo que pasó, pero que no es por mí, ¿no? O sea, no es por mi impulso personal, sino es porque se ofendió a Dios. Bueno, pregúntate por qué estás enojado. No, estoy enojado porque este varón se burla de la Biblia, se burla de lo que dice la palabra de Dios. ¿De quién son los derechos que se han violado? ¿Míos o de Dios? ¿No? ¿De quién son los derechos que se han violado? Otra pregunta que te debes de hacer es, ¿se está violando la verdad? Es decir, un principio bíblico. Si son los míos, es mejor reprimir el enojo, pero si es de la persona de Dios, el pecado debe molestarnos. Hoy una de las cosas que he visto más, hermanos, es que hoy los que se dedican a hacer chistes y muchas cosas,
abiertamente se burlan del servicio dominical. No lo hacen en la congregación, pero lo hacen abiertamente en el internet. A mí se me hace increíble, pero las redes sociales censuran que tú hables de cierto pecado que están cometiendo, pero cuando son chistes que se burlan de Dios y se burlan de los cristianos, no los censuran. Y hermanos, eso debe de molestarnos. A mí me molesta cuando no, pues hacen burla de que no, pues estamos adorando y pidan tal canto y toda la cosa. Me molesta, hermanos, porque son gente de verdad que no tiene temor, de Dios. Entonces hoy tenemos más celo por nuestra persona que por Dios mismo, y ese es un celo malo. Vamos a ver un ejemplo de un celo malo. Saúl dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, en este caso a Goliat, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Saúl es el vivo ejemplo, hermanos, de un líder carnal. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Dice: y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí miles, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Voy a leerlo en otra versión. Aquí está la versión traducción viviente. Dice: y desde ese momento Saúl miró con recelo a David. A partir de aquel momento lo miraba con recelo, es decir, tenía celos de David. Nuevamente repetimos aquí para que quede bien en claro. Envidia es desear privar al otro de lo que tiene, pero los celos es desear poseer lo mismo. Y ciertamente admite un significado plenamente, pues, bueno a veces. Saúl deseaba que dijeran de él 10,000. Es lo que él deseaba. En vez de preguntarse por qué motivo estaba decayendo y el motivo por el cual David estaba creciendo, lo que hizo fue llenarse de celos y de envidia. El celoso siempre se irá por las opiniones de la gente, siempre, y no por lo que Dios le dice. Es alguien que ignora la voluntad de Dios, que ignora la persona de Dios en su vida y solo defiende sus propios intereses, los cuales radican en él mismo. Entonces, el celoso tratará por medios carnales quitar del medio a aquel que se hace sentir incómodo. O sea, si tú eres un celoso porque el otro canta mejor que tú, ten cuidado, porque eso no es de Dios. Eso es tu punto personal. Y si tú quieres mejorar en eso, pues ponte a estudiar. Si tú tienes celo porque el otro entiende un poquito más de la palabra que tú, eso ya es tu punto personal. Y tú tienes que trabajar mucho en eso, porque Dios no te va a bendecir de esa manera. Saúl sabía que David sería el rey, pero ¿qué hace el envidioso y el celoso? Trata de frustrar los planes de Dios, haciendo planes fuera de la voluntad de Dios. Y eso lo vemos en el siguiente versículo. Aconteció al otro día de que empezó a tener celos, que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. O sea, se empezaba tenía locura. Y David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en su mano. Dice aquí, en traducción viviente, dice que un espíritu lo atormentaba. ¿No? Un espíritu lo atormentaba. Entonces, ¿cómo vive un celoso y envidioso? Abrumado, pensando locuras, planeando venganzas, planeando cómo obtener lo que su malvado corazón quiere. O sea, uno que está celoso porque su novia se enteró algo de su novio, se la vive pensando, va manejando y va pensando. Se acuesta en su cama y está pensando, ¿qué estará haciendo? En este momento se está mensajeando con él, se está mensajeando con ella. En este momento, a lo mejor hasta anda hablando con él por teléfono. En este momento han de estar saliendo y yo aquí como tonto. Así es el celoso, vive abrumado. Qué difícil es dormir, vivir, razonar y amar cuando hay celos. Entonces, los celos no parecen ser un pecado grande, hermanos, pero en realidad pueden ser muy bien ser un paso hacia el de asesinato. Lo repito nuevamente. Los celos
no parecen ser un pecado muy grande, pero en realidad pueden ser un paso hacia el asesinato. Los celos del mundo, hermanos, se basan en el egoísmo. Los celos de Dios se basan en la palabra. Que te quede muy claro eso. Con eso termino en este tiempo. Que te quede muy claro en eso. Los celos del mundo se basan en el egoísmo, pero los celos cristianos se basan en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos la siguiente semana, si Dios lo permite. Bendiciones, hermanos, y cuídense mucho.